Hacer algunas reflexiones del discurso de la Presidenta de la República del sábado, ¿no? Tocar algunos puntos, analizar todo el discurso llevaría larguísimos minutos y lo haría aburrido. 3 o 4 cosas para marcar, ¿no? Y algunos ayer me decían, Nelson, bueno, pero ¿por qué tan críticos ante el mensaje de la Presidenta y por qué no reconocer los logros? Ser crítico no significa no reconocer los logros del gobierno. Un gobierno que ganó por el 54% de los votos, sin duda que tiene logros que aquí nosotros hemos marcado, la recuperación económica que ha existido, los temas asistencialistas que también han existido y forman parte de una realidad muy fuerte, sectores a los cuales le va muy bien, esto es indiscutible. Ahora, esto no significa que el gobierno sea perfecto ni que sea infalible y que la crítica no tenga sentido. Quiero marcar esto, porque la crítica tiene un rol siempre permanente. Y las cosas que nosotros marcamos, el día que el gobierno las atienda, muchas de ellas le va a ir mejor todavía al gobierno. El día que el gobierno encuentre la solución a la inflación, le va a ir mucho mejor. Lo quiero marcar esto como contexto de cuál es nuestra actividad. Está claro que la Presidenta tiene a nuestro trabajo, el de los periodistas, este gobierno, como uno de los focos de confrontación, uno de los enemigos del gobierno. La Presidenta hizo 2 alusiones a nuestro trabajo, que fue la ley de medios. Cuando marcó logros del gobierno, lo primero que puso fue la ley de medios, y el segundo cuando dijo no crean las letras de molde. Nuestro trabajo, nosotros lo que podemos decir es más rebatible o no, pero la realidad existe. Ahora, nuestro trabajo no tiene que ver con marcar tendencias electorales. Marcamos problemas, situaciones. Después la gente electoralmente decide A, B, C, D, según crea, vea, y según las opciones que vea. Pocos gobiernos han tenido tanta facilidad para ganar una elección como esta ante el desastre de la oposición que ha existido y que sigue existiendo. En este contexto marco 3 o 4 cosas. Primero, el discurso de la Presidenta fue claramente inferior al del 2007. Fue un discurso comentado. La Presidenta hablaba, hacía comentarios sobre la realidad. Fue un discurso flojo en relación al cual había sido el 2007, en donde no se esbozó ningún plan de gobierno importante en relación con los problemas que hoy existen. Porque ¿cuál es el elemento clave del gobierno? Enfrentar los problemas que hoy existen. La inflación es uno de ellos. No hubo una sola alusión a ese problema, no hubo una sola alusión al tema de la seguridad. Hubo una reivindicación del gobierno, pero no hubo planes hacia adelante, más allá de algunos anuncios de leyes. Hubo claramente, además, en todo el discurso y en todo el acto, una reivindicación de la figura de Moreno, la creación de la Secretaría de Comercio Exterior que va a manejar Beatriz Paglieri, mujer que responde a Moreno, es en los hechos una confirmación del poder que va a tener Moreno. Y si uno ve la asunción del Ministerio de Economía, el rol central de Moreno es innegable. La crítica de la Presidenta de la CGT es otro hecho político importante y por eso Moyano no estuvo, porque seguramente lo sabía. Vamos a ver cuál es el grado de conflicto o no que hay, porque también Moyano hay que ver dónde se puede ir si es que se va. Pero hay un conflicto fuerte, latente. Una presencia muy fuerte de la cámpora. La transmisión de la Corte es la empresa que estuvo a cargo de la transmisión, que es la empresa en que responde al gobierno, fue muy indicatoria, muy indicativa de lo político. Los palcos estaban tomados por la gente de la cámpora, mayoritariamente, y la Cámara iba a a figuras que se identifican mayoritariamente con la cámpora. Scioli casi ni se lo vio, Aníbal Fernández hubo una pequeña presencia, un pequeño paneo y nada más. Así que ahí hay un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque la Presidenta va a apostar a que sea la cámpora quien siga su proyecto de poder, si es que no es ella el que siga. Por lo tanto, Scioli la va a pasar mal. Digo Scioli porque Scioli aparece como el delfín. Junto con esto, digamos, y con la vacuidad del discurso, con la advertencia a los gremios, con una advertencia que, insisto, de haber sido dicha por un gobierno, eso lo hubiera dicho Macri, el tema de los docentes, la evaluación docente, que es una de las cosas que Macri viene proponiendo, lo hubiera hecho Macri, los gremios docentes le hubieran saltado al cuello. Esto es una realidad de la Argentina, para que veamos el relativismo
de los discursos. Y finalmente, al margen de mencionar el triste papel de Cobos, es el triste final que Cobos se forjó. La presidenta estuvo muy astuta e inteligente cuando dijo, dejémoslo a Cobos, porque la realidad sola lo va a marcar un ocaso tristísimo. El juramento. Dios, la patria y Él me lo demanden. Debo decir esto, en un país en donde tenemos aeropuertos Néstor Kirchner, calles Néstor Kirchner, escuela Néstor Kirchner, pasajes pequeños Néstor Kirchner, más calles Néstor Kirchner, mausoleo Néstor Kirchner y demás. Digo, esta formación del mito, este personalismo sin límites, no se veía en la Argentina desde los años de aquel primer peronismo, donde todo era Perón y Evita. No se veía desde ese momento. Y entonces veo esto con preocupación. ¿Saben por qué? Porque esto nos lleva al pasado. Y el pasado de los argentinos nos divide.